Gracias a la directiva Slaoti por la oportunidad de poder presentar este tema y, como decía la doctora, tratar de motivarnos a todos a tener un rol más activo en él. Y vamos a conversar un poco por qué es tan relevante en la actualidad. El tema de hoy son las lesiones no accidentales en tiempos de COVID. Como decía la doctora, yo trabajo en el Servicio de Salud de la Araucanía Sur, en la región de la Araucanía. Trabajo en 2 hospitales acá. Esta es la vista de Villarrica, el lago Villarrica, el inicio del nacimiento del río Tolten. Ese es el volcán Villarrica, en el lago Villarrica. Y el otro lugar donde yo me desempeño es Nueva Imperial. Ese es el río Imperial, el antiguo tren ferroviario, y es una vista aérea del hospital. La parte nueva es la que está más cerca al río, y esa estructura, ese edificio que ustedes ven con 2 semicírculos es el módulo Mapuche. El hospital de Nueva Imperial tiene la característica de ser un hospital intercultural, entonces también tenemos en nuestro hospital gente que trabaja con medicina tradicional mapuche. Esta es la encuesta que queríamos partir haciéndoles en este webinar y ver si podemos hacerlo más constante en los que siguen. Entonces, son 2 preguntas, sí y no. La primera es, ¿ha recibido algún tipo de formación en relación a las leyes de su país con respecto a las lesiones no accidentales? Por favor, contestar sí o no. Y la segunda pregunta es si la institución donde usted trabaja tiene protocolos, normas o flujogramas para la sospecha de lesión no accidental. Entonces, por favor, contesten en la pantalla que les tiene que haber aparecido en sus computadoras ahora y presionen enviar. Vamos a darle un par de segundos para que puedan hacerlo. Y vamos a seguir. Nosotros esta pregunta la hicimos efectivamente en Chile hace un tiempo, junto con otras para tener un poco la realidad local de lo que estábamos hablando cuando hablábamos de lesiones no accidentales en nuestro país. Y las respuestas fueron así. ¿Ha recibido algún tipo de entrenamiento con respecto a las leyes chilenas? Esta fue una encuesta que realizamos a ortopedistas infantiles. El 60% contestó que no. Y con respecto a la pregunta si la institución donde usted trabaja tiene protocolos, normas o flujogramas para la sospecha de lesiones no accidentales, entre no y no sabe eran un 68% de los encuestados. Con eso pudimos trabajar desde el 2014 hasta ahora. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo, pero siempre falta más por hacer con respecto a este tema. Cada vez que vean en mi presentación que hay una cosa de alarma, les va a aparecer ese icono dando vueltas, esa sirena arriba, para que sepan que este es un punto importante. ¿Por qué pensar en que se relacionan las lesiones no accidentales con el COVID? Sabemos que las lesiones no accidentales son frecuentemente consideradas una pandemia silenciosa. Desde las descripciones de Caffey en 1940 y después la definición de Butterchild en 1962 de Kempe, hemos avanzado muchísimo. Sin embargo, las lesiones no accidentales o maltrato infantil, como se conocía antes, o abuso, sigue siendo una patología subdiagnosticada. Y el escenario presentado por esta actual pandemia viral presenta una tormenta perfecta para que éstas sean aún menos detectadas. ¿Por qué? Creemos que va a aumentar la frecuencia de las lesiones no accidentales. Primero, aislamiento social. El aislamiento social es un factor intrínseco al abusador y a la estructura familiar donde ocurre esto. Nos han pedido a todos no salir de casa. Hoy, acá en Chile, desde las 10 de la noche, 5 millones de santellinos van a estar en un lockdown. Un lockdown, un confinamiento, una cuarentena que muchas veces ocurre en casas o departamentos pequeños, con más de un niño, sin posibilidad de salir a espacio abierto, lo que va produciendo un ambiente quizás
de mayor tensión. Hay una falta de sistemas de alerta temprana. Estos niños además están con los colegios suspendidos, con los jardines de infantes suspendidos, con los programas deportivos y similares, todos suspendidos. Entonces, perdemos estos sistemas que muchas veces funcionan como detección precoz para las lesiones no accidentales. Y esto puede ser especialmente crítico para niños que tengan necesidades especiales o patologías crónicas. En cuanto a la inestabilidad económica, si bien las lesiones no accidentales atraviesan todo el espectro socioeconómico, esta patología es más prevalente en familias de menores ingresos. Y está demostrado en la literatura que durante otras crisis financieras, como por ejemplo la crisis subprime en 2008 y 2011, aumentó la frecuencia efectivamente de lesiones no accidentales en hogares que sufrieron esta falta de certeza financiera. Y por último, la falta de acceso al sistema de salud también, por sí mismo, y lo vamos a repetir después, es un factor de riesgo para las lesiones no accidentales. Pensemos que en esta pandemia le estamos pidiendo activamente a la gente no asistir a los hospitales o a otros centros de salud para minimizar el riesgo de contagio. Sin embargo, tenemos que recordar que muchas veces consultas banales son las que nos alertan sobre las lesiones no accidentales. Y está el concepto de lesiones centinelas que vamos a ver más adelante. Además, en nuestros sistemas de salud, ya estresados por el COVID, existe una mayor rotativa de funcionarios. Entonces, puede ser que funcionarios que están acostumbrados a realizar labores distintas, alejadas, por ejemplo, de los servicios de urgencia, se tengan que empezar a relacionar con pacientes con esta patología y no tengan las herramientas para identificarla adecuadamente. ¿Cuál es la magnitud de este problema? Como les decía antes, existe una inconsistencia en la literatura cuando revisamos cuál es la definición del problema. Entonces, como hay una inconsistencia en el diagnóstico, tenemos poco claro cuál es el número de niños afectados. Pero la estimación va entre un 2 y un 10% de los niños que son atendidos en los servicios de urgencia presentan lesiones no accidentales. En Estados Unidos, si bien todos los estados tienen leyes que obligan a ciertos profesionales a realizar la denuncia, en 2017, 4.1 millones de niños fueron derivados a servicios sociales, como Child Welfare, y de esos, 674.000 tuvieron un abuso confirmado y se detectaron 1.720 muertes por esto. Un tercio de los pacientes tiene como primer motivo de consulta una lesión musculoesquelética. Y una de cada 8 fracturas en niños menores de 18 meses de edad es producto de una lesión no accidental. Si nosotros le damos un enfoque biomédico a un problema que realmente no lo es, pero para tratar de ponerlo en perspectiva, para nosotros los médicos de repente es más fácil ver esto como una enfermedad. Pensemos en una enfermedad que tiene una recidiva que va entre un 25 y un 50% de los casos. Y que aquellas recidivas entre un 5 y un 10% son fatales. Cuando uno ve este número, inmediatamente se le encienden todas las alarmas y se le encoge el corazón. Frente a esto uno tiene que moverse. En el mundo, 50.000 muertes al año en niños son atribuibles a lesiones no accidentales. Y las formas más frecuentes de presentación de esto es bruces o contusiones o moretones o cardenales, como se diría de una manera más castiza, y en segundo lugar las fracturas. El estudio UNICEF del 2012 en Chile determinó que un 71% de los niños refiere a algún tipo de violencia de parte de su padre o madre, más del 50% refiere a algún tipo de violencia física y más de un 25% refiere a una violencia física grave. Y tampoco debemos olvidar que las lesiones no accidentales pueden tener efectos adversos de largo plazo, con secuelas físicas y psicológicas, discapacidades permanentes, y hay estudios que demuestran que además
hay una disminución en la expectativa de vida de estos niños. En cuanto a factores de riesgo, hay algunos que son propios del niño, los padres y el ambiente. Factores de riesgo del niño son, por ejemplo, los embarazos no planificados, los embarazos pretérmino, niños que tengan patologías crónicas, ya sean musculoesqueléticas o no, o niños con alguna necesidad especial. En cuanto a los padres o cuidadores, el abuso de sustancias y el consumo perjudicial de drogas y alcohol se han demostrado como factores de riesgo, y también una percepción negativa que tengan los padres o cuidadores con respecto a la conducta del niño. Y el ambiente, aislamiento social, pobreza, desempleo, vale decir lo que acabamos de describir como el escenario COVID que estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, tenemos que recordar que las lesiones no accidentales están presentes en todas las razas, religiones y grupos socioeconómicos. Dentro de las frases que uno escucha en el pregrado, es fácil reconocer un niño maltratado. La verdad de las cosas es que no es así. Las lesiones en los niños, la mayoría son resultado de una acción accidental. Es más, la mayoría de las lesiones de los niños suelen no requerir atención médica. Hay lesiones que tienen patrones inusuales y poco característicos para nosotros, que también son producto de lesiones accidentales. Y por último, los médicos podemos no querer involucrarnos por sentir que podemos ser una amenaza para la relación con los padres, quebrar la confianza que tenemos con ellos. No es fácil tampoco que existan a veces testigos del hecho. Las víctimas pueden no querer hablar o estar en una etapa preverbal de su desarrollo. Entonces, la verdad es que este mito tiene más de mito que de realidad. Y la realidad es que la detección de una lesión no accidental es una de las responsabilidades más difíciles en el ejercicio de la medicina con niños en cualquiera de sus especialidades. Pero lo importante es que la identificación precoz puede detener el abuso. Entonces el mensaje es que está en nosotros evitar la recidiva. Tenemos frente a la sospecha una oportunidad de intervención. Vamos a hacerlo en forma ordenada en cuanto a la anamnesis en estos niños. El objetivo es recopilar información de manera detallada, pero nunca acusatoria, ¿ya? Queremos reconocer una potencial lesión accidental. No es nuestro rol como médicos identificar al agresor, ¿ya? Y siempre recordar dentro de los antecedentes familiares algunas enfermedades algunas enfermedades óseas, metabólicas, que pudiesen ser importantes de descartar dentro de la anamnesis. Sobre el evento, dejar que sea un relato espontáneo. Nuestras preguntas siempre tienen que ser abiertas sobre la hora, dónde fue, quién lo puede haber visto. Dejar que el paciente nos relate y nos cuente, o el testigo, o los cuidadores, pero siempre tratar de no guiar hacia el escenario que nosotros a veces nos armamos más rápidamente en la cabeza de lo que en verdad ocurre. Ven, ahí apareció el tiro la sirena. ¿Cuándo tenemos que poner atención en la etapa de la anamnesis? Cuando la explicación del accidente es vaga o nula. Cuando hay negación de trauma frente a una lesión evidente. Cuando el motivo de consulta no coincide con los hallazgos clínicos. Cuando la explicación no es consistente con el patrón o con la severidad de la lesión, o con la edad del paciente, o con sus capacidades físicas, por ejemplo, en casos de niños con patologías crónicas del aparato locomotor. Si hay cambios en el relato, si el acompañante o cuidador se nota agresivo, asustado, evitativo, si es un paciente policonsultante. Y en esta época COVID, lamentablemente el retraso en la atención de búsqueda médica puede ser algo más frecuente de lo que nosotros esperamos. La presentación clínica muy variada, desde lesiones menores hasta aquellas de riesgo vital. El informante puede ser el propio paciente, un cuidador,
o un testigo. Y como la presentación clínica es muy variada, siempre nuestra prioridad tiene que ser la estabilización del riesgo vital del paciente y posteriormente buscar estas lesiones y darles la correcta orientación. El examen físico de estos pacientes, siempre el examinador acompañado, un examen prolijo y sistemático, observar el comportamiento del paciente y los cuidadores, y en muchas partes tienen bastante sistematizado esto y hay hojas con dibujo o esquemas de figuras humanas donde pueden ir marcando los sitios de lesión que observan, porque muchas veces puede resultar un poco difícil obtener un registro fotográfico del niño. Entonces es mejor dejarlo bien registrado, en forma muy detallada, la ubicación de las lesiones, y un esquema de la figura humana también suele ayudar mucho. Y tener en mente lesiones sospechosas, las que vamos a conversar a continuación. Como decíamos, la mayoría de las lesiones en los niños son producto de accidentes. ¿Dónde ocurren? En el esquema que aparece ahí. En la frente, en la cara anterior de las piernas, en el occipucio, arriba de las nalgas. Esos son los requisitos de lesiones frecuentes. Eso es frecuente encontrar moretones o cardenales en esa ubicación. Sin embargo, si encontramos esas lesiones en el tronco, alrededor de las orejas o los ojos, en las mejillas o en el mentón, en el cuello o en la cara interna de los brazos o en la cara posterior de antebrazos o brazos o de las piernas o en el lado posterior y lateral de la cabeza, son sitios muy poco frecuentes para una lesión accidental. Y muchas veces estas son las lesiones centinelas que se presentan previas a una lesión más grave en el contexto de lesiones no accidentales. También recordar que hay clústeres de lesiones. Por ejemplo, un niño que se agacha para ponerse en una posición defensiva puede tener moretones o contusiones en la cara anterior de los antebrazos, de las piernas y en la cabeza. Las mordeduras humanas, altamente sospechosas también. Y si bien las quemaduras son lesiones que no son típicas de abuso o de lesión no accidental, si tienen un patrón de sumersión, sí lo son. Por ejemplo, si el niño fue tomado y hundido en agua caliente, va a tener quemadura en los glúteos y en la planta de los pies, que son sitios muy poco frecuentes para una quemadura accidental. Altamente sugerente de lesión accidental, si encontramos alguna lesión que tenga una impronta de un elemento que se haya utilizado. ¿Ya? En cuanto a las lesiones, tener atención especial en los niños no deambulantes, lesiones que ocurren en múltiples órganos o sistemas, si nos encontramos con lesiones de partes blandas en distintas etapas de evolución, moretones que están algunos más violáceos, otros más amarillos, lesiones en distintos sitios, lesiones que no tengan un mecanismo claro, o todas las lesiones que ocurran concomitantes con otro tipo de abusos, como por ejemplo el abuso sexual. En cuanto a las fracturas, de nuevo, niño no deambulante. El niño que no camina no debiera accidentarse en forma severa. Los gringos dicen, if it ain't cruising, it's not bruising. ¿Ya? Las fracturas son poco usuales en los niños que no deambulantes y hay patrones altamente específicos. También tenemos que sospechar cuando hay asociación de fractura y lesiones en otros sistemas, por ejemplo, lesiones tóraco-abdominales, TEC o lesiones de partes blandas en otros sitios. Y si nos encontramos con fracturas múltiples, bilaterales especialmente, o en distintas fases de consolidación. Por ejemplo, estas son radiografías que nos facilitó la doctora Miriam en Valdivia, un niño no deambulante con fractura en radio distal y enfermo. Buscar, como les decía, lesiones en otros sistemas en forma activa, lesiones tóraco-abdominales, traumatismo encefalocraniano, y no olvidar
algunos diagnósticos diferenciales que pueden ser propios de nuestra especialidad, como por ejemplo la osteogénesis imperfecta, algunas deficiencias nutricionales que tienen un correlato en el metabolismo óseo, déficit de vitamina C, vitamina D, alteración del metabolismo del cobre, por ejemplo. En cuanto a los estudios complementarios, el estudio esquelético o Skeletal Survey es el método estandarizado para detectar fracturas en niños que tengan lesiones por mecanismos no accidentales, que incluye en el esqueleto apendicular radiografía AP bilateral de húmero, antebrazo, mano AP y oblicua, fémur, pierna y pie. En el esqueleto axial, tórax, AP lateral, oblicuo izquierdo y derecho, porque así pesquisamos mejor las fracturas costales, pelvis AP, columna lumbosacra lateral, para observar dirigidamente, buscar las fracturas de apófisis espinosa, columna cervical lateral, cráneo AP y lateral. ¿Cuándo solicitarlo? En todo niño menor de 2 años con lesiones evidentes por lesión no accidental, en todo niño menor de 2 años con lesiones sugerentes, en pacientes con lesiones intracranianas no explicables y en niños familiares de un paciente que tengamos hospitalizado, por ejemplo, por haber sufrido lesiones no accidentales. Fracturas altamente específicas de lesiones no accidentales son las fracturas de esquina metafisiaria. ¿Ya? Estas ocurren porque durante el abuso o durante el mecanismo lesional hay un mecanismo de tracción más rotación donde se produce un rasgo completo en el hueso esponjoso metafisiario y un fragmento que podría ser como un equivalente de un Thurston Holland, periférico más grueso, el déficit más periósteo y hueso. ¿Ya? Fracturas costales, también altamente específicas, ocurren por un mecanismo de compresión anteroposterior y lateral, como podemos ver en esta radiografía. También nos facilitó la doctora Birrer con una paciente con múltiples fracturas costales. Altamente específico, fracturas en distintas fases de evolución, y agradecemos al doctor Gerardo Aguilar de México por estas imágenes. Sitios altamente específicos de fracturas por lesión no accidental: fémur en niño menor de 1 año, fractura de húmero en menores de 3 años, fractura de escápula, fractura de esternón y fractura de apófisis espinosa. ¿Ya? Entonces, frente a estas lesiones de escápula, de fémur en niños que no caminan, de húmero en menores de 3 años, tenemos que prender las alertas. ¿Ya? Hallazgos moderadamente específicos, fracturas en distintas etapas de consolidación, fracturas múltiples, especialmente si son bilaterales, separaciones epifisiarias, que es una lesión rara de ver en el húmero distal del niño, a diferencia de las mucho más frecuentes fracturas supracondilia, y fracturas de dedos, ya sea de pies o manos, en niños no deambulantes. A modo de conclusión, como en todo diagnóstico médico, el manejo adecuado de la patología se inicia prestando atención a los detalles durante nuestra práctica clínica. Hay que entender el maltrato no como una entidad aislada, sino que corresponde a un evento clínicamente comprobable dentro de una línea de tiempo de abuso. Mantener un alto índice de sospecha, especialmente en el contexto COVID que hemos descrito previamente, conocer los protocolos locales, conocer los equipos interdisciplinarios involucrados en el manejo de estos pacientes, siempre se nos va a hacer más fácil nuestro trabajo y la ayuda a estos niños. Mensaje para la casa de la OTI: sospechar lesión no accidental en cualquier lesión en un niño que no deambula, moretones en cualquier niño menor de 4 meses, moretones en el tronco, oreja o cuello en niños menores de 4 años, lesiones con impronta, como habíamos conversado, atención con aquellas fracturas sin mecanismo claro,
aquellas que el mecanismo no explica la lesión cuando la historia de cómo se produjo la fractura cambia y frente a factores de riesgo propios de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Conocer los protocolos y guías locales y trabajar siempre estos pacientes en equipos multidisciplinarios. Esta es una página de la Organización Mundial de la Salud, para que nosotros tengamos un poco en cuenta cuál es la magnitud de la violencia contra los niños que ocurren en el planeta. Como les digo, creo que nosotros tenemos un rol importante, tenemos las herramientas y estamos viendo una época en que estas lesiones van a aumentar su prevalencia, así que hay que estar especialmente alerta. No sé, vamos a repetir la encuesta que hicimos al principio para poder después compararla. ¿Ha recibido algún tipo de formación en relación a las leyes de su país con respecto a lesiones no accidentales? Sí, no. Y si la institución donde usted trabaja tiene protocolos, normas o flujogramas para la sospecha de lesión no accidental. Por favor, contesten en la pantalla que aparece frente a sus computadores y después presionen enviar. Vuelvo a agradecer a la doctora Sepúlveda, a Juan Carlos Campo, al doctor Mosquera, a la directiva de SLAOTI por esta oportunidad. Y ahora abrimos, los dejo con la doctora Sepúlveda para poder conversar un poquito más del tema. Muchas gracias, Daniel.